El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Estimados televidentes, muchas gracias. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos a Nicaragua Empresaria. Tendremos un programa especial. El conversatorio sostenido entre el empresario mexicano Carlos Slim y empresarios nicaragüenses con autoridades del COSEP. Veamos. Les damos la más cordial bienvenida a este importante conversatorio con el ingeniero Carlos Slim. Presiden el ingeniero Carlos Slim, el comandante Bayardo Arce, asesor de la Presidencia de la República para Asuntos Económicos y Financieros, el señor Carlos Pelas, presidente del Grupo Pelas, el general Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones, y el licenciado José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Tendremos a continuación palabras de bienvenida por parte del comandante Bayardo Arce, asesor del presidente de la República para Asuntos Económicos y Financieros. Buenas tardes, amigas y amigos empresarios, dirigentes de instituciones del Estado, directores de medios y amigos periodistas. En primer lugar, les agradecemos que hayan atendido esta invitación que consideramos es muy importante para nosotros. No voy a hacer una presentación de quién es nuestro invitado, el ingeniero Carlos Slim. Creo que todos lo conocemos, sabemos su trayectoria de éxitos empresariales en distintos campos. Sabemos que ya tiene presencia inversionista en nuestro país, tiene presencia en programas sociales en el área de educación, de salud, de deporte. Hoy en la mañana que nos reunimos con el presidente hemos explorado nuevas formas de cooperación de parte de él y creímos muy bueno tener un encuentro de este nivel con los empresarios de nuestro país para que comparta con nosotros la visión que él tiene de la situación de la economía internacional y cómo con su experiencia cree que los empresarios deben abordar estos retos que nos plantea la economía internacional. Nos hará una exposición sobre eso que tendrá cobertura de nuestros amigos de la prensa. Después nos quedaremos ya en privado para poder tener un diálogo más tranquilo, más directo de nuestras inquietudes, nuestras propuestas y como le decíamos ahora, hasta prepárese que cuidado le salen varias propuestas de coinversión. Les dejo al ingeniero Carlos Slim. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a estar con ustedes, a visitar nuevamente Nicaragua. Ya son varias veces las que he podido tener el gusto de estar aquí en su país y cada vez lo veo mejor. Como señalaba el comandante, la idea es que les platicara un poco de la situación internacional. Y pues empezaría por decir que es claro para todos de que tenemos ya muchos años o varios años viviendo un cambio civilizatorio. Estamos pasando de una sociedad industrial, diría postindustrial, a una sociedad nueva
tecnológica, del conocimiento, de la información digital, como le quieran llamar, que es una sociedad de servicios. El avance tecnológico, que siempre ha sido la tecnología la que ha hecho que vaya progresando la humanidad, la tecnología y la innovación, desde que se inventó el lenguaje hace miles de años y desde que se inventó la escritura y los números arábigos y las matemáticas y la ciencia y la filosofía, etcétera, etcétera, todo lo que se fue formando siempre fue avanzando la humanidad. Con el arado, cuando se inventó el riego, el uso de la energía, la navegación, el barco de vela, el molino de viento, etcétera, etcétera, todos fueron avances, la edad de bronce, luego la edad de hierro, la del acero. La humanidad fue avanzando y avanzando y avanzando. Mucho se avanzó en todos esos años, pero lo que acabó transformando al mundo fueron los cambios últimos, los motores y la electricidad. Y el último, pues, la electrónica. Entonces estos cambios y estos avances, a pesar de que la población creció enormemente, de haber sido cuando empezó la agricultura, quizás 8 millones de personas a 7,000. Es un aumento brutal entre el número de personas, más de 7,000, ahorita calculan 7,400 millones de personas. Ha sido enorme el aumento de la población, pero ha sido sobre todo muy importante los avances científicos, los avances civilizatorios y la tecnología. Esta tecnología está creando una nueva revolución, una revolución de la que hemos sido testigos, cómo en tan pocos años han cambiado tantas cosas. Antes se había pasado en muchos años de la velocidad del caballo y de la velocidad del barco de vela a la velocidad de la luz y a la velocidad del sonido a través de la aviación y de las telecomunicaciones. Pero hoy todos esos avances nos están sirviendo para que se desarrollen nuevos conceptos. Es sorprendente ver que la mayor tienda del mundo, el mayor comerciante del mundo, no tiene tiendas, Amazon, que además la mayor librería del mundo tampoco tiene librerías, y que se están dando fenómenos como que el mayor educador del mundo, que es Khan Academy, que tiene varios millones de alumnos y miles de millones de problemas que se resuelven a través de la red, no tiene aulas, y estamos viendo un sinnúmero de fenómenos. Estamos viendo el teléfono móvil como un producto que empezó hace unos cuantos años, una generación, ya ahora está cerca de que haya uno por cada habitante en el mundo, o cada habitante adulto, o de 10 años o 12 años para arriba, cómo se están desarrollando aplicaciones en los teléfonos, cómo se están desarrollando aplicaciones en las redes, cómo se está avanzando en una cosa y en otra. Es una transformación total de este mundo. Sin embargo, es un cambio que está provocando también desafíos, muchos desafíos, porque con ese gran avance las máquinas son más rápidas, funcionan solas, se necesitan menos personas, y está habiendo muchas personas, sobre todo los jóvenes, en varios países avanzados, por ejemplo el caso de España, sin empleo. Entonces, a estas personas y esta productividad que se ha incrementado y estos desafíos que está provocando, hay que darles una solución. Otro caso puede ser los países desarrollados, que después de la Segunda Guerra empezaron a buscar recaudar más ingresos, y que con esos ingresos buscaban que hubiera un estado de bienestar en esos países. También están con algunas políticas que probablemente no sean sostenibles en el mediano plazo. Por ejemplo, países que tienen ya una incidencia fiscal muy alta, como Francia, por ejemplo,
en el que la gente vive mucho más años, ya no hay tanta mortalidad infantil, ya vivimos afortunadamente más años, la esperanza de vida ha subido quizás de 50 años en los 50 a 75 años, es un aumento sustancial, que las personas que llegan a 60 o 65 ya van a vivir 85, 90, el mantener esos planes de retiro tan agresivos que se tienen, por ejemplo, a los 60 años, cuando la gente está en su mejor etapa de conocimientos y de experiencia y de capacidad de aportación a la sociedad, o el encarecimiento con el envejecimiento de los costos de la salud, porque se vuelven enfermedades crónicas, el cáncer cardiovascular, insuficiencia renal, todas las diabetes, etcétera, son enfermedades que ya encarecen mucho los procesos. Entonces empiezan a crearse una serie de desafíos en otros países como los nuestros, Nicaragua, México, los países que estamos en desarrollo o que tenemos un atraso en ese sentido, se vuelve una oportunidad, un puente, digamos, acceder al desarrollo, o se vuelve un obstáculo, se vuelve una brecha. ¿Y de qué depende una cosa o de otra? Bueno, pues la diferencia es que entremos a esa nueva civilización, que entremos a ese desarrollo tecnológico, que nos incorporemos a esa modernidad. Eso nos ayuda a que podamos ir mucho más rápido y que este desarrollo tecnológico se vuelva un puente por el que podamos transitar muy rápido y brincarnos algunas etapas por las que vivieron países que hoy están desarrollados. Pero de no hacerlo, lo que haremos será aumentar la brecha con los países que están más avanzados que nosotros. Por eso es muy importante adoptar todos estos avances tecnológicos e incorporarnos a esta modernidad y brincando etapas. China, lo vemos como lo ha estado haciendo, que de ser un país que vivía del autoconsumo rural, con mucha marginación, pobreza, ignorancia en las áreas rurales, se ha ido urbanizando, sacando mucha gente de la pobreza, incorporándolos a la educación y a las zonas urbanas y al conocimiento y al desarrollo tecnológico. Entonces, aquí lo comento esto para subrayar la importancia de la educación. La educación se vuelve muy importante, educación más moderna, de calidad, y que incorpore todas estas tecnologías para que se acceda al conocimiento a través de la red, a través de la conectividad, poder acceder a la información y al conocimiento de manera instantánea. Entonces esto se vuelve un asunto importante. Por otro lado, los otros desafíos, como decía yo, de que los ingresos fiscales, por más altos que sean los impuestos, y a veces cuando más altos más problema hay, no dejan espacio para la inversión. Y todos sabemos que la inversión es la que genera la actividad económica y es la que genera el empleo. Entonces se vuelve muy importante que muchas inversiones que históricamente ha sido inversión pública se vuelva inversión privada. Esto es, que sea asociación público-privada, que sea concesión, pero que no se dejen hacer las cosas que requieren los países, en particular nuestros países, en infraestructura, en servicios educativos, servicios médicos y cualquier tipo de inversión pública que sea necesaria para nuestro desarrollo. Y por supuesto, ni hablar de la inversión privada, la importancia de la actividad económica y de la inversión para promover las actividades comerciales y económicas. En el pasado, recordarán que lo hemos visto en muchas películas, lo hemos leído, que durante muchos años el ser humano vivía bajo situaciones sociales muy complicadas, vivía la mayor parte de la población en un estado de falta de educación, era analfabeto, había mucha ignorancia, había inmovilidad social, había un gran número de personas que vivían en esclavitud y que sus economías se sustentaban en la explotación de las personas, del ser humano. Eso en esas sociedades agrícolas duró muchos años. Afortunadamente, cuando empezó la sociedad industrial, se abolió la esclavitud y la explotación en muchos sentidos, y hoy el bienestar y el desarrollo de una
de un país y de una sociedad y del mundo entero se sustenta en el bienestar de los demás. Ya la sociedad, para que funcione y para que opere, requiere de que las personas no estén marginadas, que no vivan en pobreza, que estén educadas, que estén capacitadas, que sepan trabajar dentro de las actividades que reclama el presente y que va a reclamar el futuro, y que tengan ingreso para que participen de la economía como trabajadores productivos, con empleo, capacitados y educados, y formando parte del mercado, demandando los productos y participando del consumo que se vuelve muy importante en estas nuevas civilizaciones. La capacidad de compra, la capacidad de tener bienestar y de vivir socialmente en un nivel diferente al que durante siglos, por no decir milenios, estuvo viviendo en las sociedades agrícolas del pasado. Bueno, creo que este cambio civilizatorio, como son todos los cambios, provocan problemas, provocan resistencias y provocan muchos desafíos. Entonces es muy importante de resolver. Al final, creo yo que se podía sintetizar, como lo comentaba en la mañana, en dos palabras, que además empiezan con la misma letra. Es muy, muy, muy importante la educación. Educación de calidad, moderna, y por educación entiendo no solamente educación académica, pero también educación o capacitación para el trabajo. Y la otra palabra que empieza con es empleo. Empleo. El empleo es fundamental, que las personas tengan opciones de empleo, que se capaciten para diversas actividades y que no solamente le permite incorporarse a la sociedad, sino también vivir con dignidad y poderse desarrollar. El trabajo no solamente es una necesidad social, es una necesidad emocional. Como seres humanos necesitamos de la actividad personal para poder tener una vida sensata, inteligente y viable dentro de la sociedad y en lo individual. Entonces esas dos palabras son muy importantes. Dentro de este esquema estamos viendo una transformación en el mundo. Como decía, es un cambio muy fuerte, no sé, se pueden poner fechas distintas, podemos poner desde que apareció la electrónica como un inicio, pero pues lo importante no es cuándo aparecen las cosas, sino cuándo se aplican de manera masiva en las sociedades. Y quizás esto nos llevaría unos 25 años, cuando menos, hacia atrás, que vienen todas las transformaciones ya con cada vez más aceleradamente y con mayor rapidez. Estamos viendo constantemente todos los cambios. Y en el mundo pues hay países que todavía están atrás, todavía están viviendo como sociedades agrícolas, con las condiciones propias de esas sociedades, con los paradigmas que vivían de inmovilidad social, de falta de derechos humanos y retraso en muchos sentidos, y otros países que están viviendo ya algunas consecuencias del cambio. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esta situación de cambio, que va a ser para mejor, sin duda, en un futuro no sé qué tan próximo. Esta civilización es como muy virtuosa y generosa, porque se sustenta, como decía antes, en el bienestar de los demás. Y pues solo señalar que estamos viviendo unos años en los que ha habido muchas turbulencias económicas, crisis económicas, en las que afortunadamente pareciera que los Estados Unidos ya han saneado su situación económica y financiera, ya están teniendo una recuperación del empleo, una recuperación del crecimiento, y se está viendo también ya políticas monetarias favorables en Europa para que también entre en recuperación Europa. Estamos viviendo una etapa inusual, quizás única, de tasas de interés muy bajas, tasas de interés pues prácticamente cercanas, en términos reales cercanas a cero, casi a veces negativas,
inflaciones muy moderadas, finanzas públicas relativamente sanas en muchos países como los nuestros, y tasas de interés a largo plazo con recursos disponibles que permiten hacer inversiones, a largo plazo y a mediano plazo importantes. Y debemos aprovechar esta gran ventana de recursos financieros abundantes a costos bajos, que siempre fueron el obstáculo del desarrollo de Latinoamérica. Siempre nuestro problema era la incapacidad de financiamiento, la falta de recursos para invertir, lo limitado de los recursos públicos y de los montos de inversión necesarios. Hoy están esos recursos en los mercados y creo que hay que tratar de aprovechar para hacer las inversiones que tengan algún sentido y que son indispensables para nuestros países. Si nos podemos a ver que con tasas en monedas local o moneda internacional son casi cercanas a las de la inflación y a largos plazos, eso hace viable que muchas inversiones que con otras condiciones ni había los recursos ni eran viables por las tasas de interés, hoy se vuelvan posibles. Y bueno, en el caso de Nicaragua, me dio mucho gusto platicar con los compañeros empresarios, con los colegas, comimos juntos, estuvimos en la mañana también juntos, platicar con el gobierno y ver que hay una gran armonía entre gobierno y empresarios y que hay también un ambiente importante de confianza, de seguridad jurídica, y creo que es una buena oportunidad para, aprovechando ese marco y aprovechando los recursos que, como señalaba antes, financieros hay disponibles en los mercados, para hacer inversiones, para que el país determine qué proyectos son los más importantes, qué prioridades hay, cuáles son los campos de inversión donde más interés puede haber, donde más puede acelerar su desarrollo y donde más puede impulsar el crecimiento que requiere y las transformaciones que debe tener. Comentábamos también que las personas que se dedican al sector agropecuario y que trabajan en el sector son muchas. Ahí lo que sin duda también hay que hacer es ver cómo se puede aumentar la productividad del campo y qué tipo de actividades van a tener muchas de las personas que hoy se dedican al campo y que se están preparando para otro tipo de trabajo o por otro tipo de actividad económica. Entonces sí, da la impresión que a mí cuando menos me quedo con esa impresión muy clara de que las condiciones de Nicaragua están dadas para que con esa seguridad física y jurídica que hay y el interés de los empresarios con los que he platicado y que siguen invirtiendo y que están invirtiendo, y con los recursos disponibles foráneos y locales, haya una gran inversión en Nicaragua. Como creo que debemos hacerlo en México y como lo estamos tratando de hacer nosotros en muchos de los países, en todos los países de Latinoamérica en donde tenemos actividad económica. Entonces, remarco la importancia de aprovechar esta gran ventana financiera mundial de ahorro disponible para inversión a mediano y largo plazo, para realizar estos proyectos que reclaman nuestros países, dado el atraso que tienen de infraestructura, las necesidades de puertos, aeropuertos, carreteras, centros de salud, etcétera, etcétera. Subrayo la importancia y la conveniencia de hacerlo y de aprovecharlo. Creo que vamos a tener oportunidad de platicar con preguntas, porque para ver cuáles son o pueden ser el interés de ustedes, y yo estoy a sus órdenes para comentar todo aquello que quieran ustedes preguntarme. Muchas gracias.